Alguien dijo que el matrimonio comienza con mucho calor en la intimidad, pero con el tiempo puede enfriarse hasta convertirse en una relación mecánica y convencional. Si no me cree, considere estas 7 etapas de un resfriado matrimonial. En el primer año, cuando la pareja apenas está terminando su luna de miel, la esposa sufre un resfriado y el esposo le dice: amorcito, estoy preocupado por ti, nenita. Tu naricita está roja por ese resfriado que tienes. Será mejor llevarte al hospital para que te revise el médico y te dé algo para que te ayude a descansar. No me discutas, no te preocupes por cocinar tampoco. Ya hice arreglos con el restaurante italiano que tanto te gusta para que te traigan comida toda la semana. Tú descansa. Segundo año de matrimonio, el esposo dice: mira, cariño, me preocupa el sonido de tu voz. Ya llamé al doctor y viene para acá. Ahora ponte cómoda y pórtate como una buena niña. Métete a tu camita para que descanses el resto del día. Hazlo por mí, ¿quieres? Tercer año de matrimonio. Cariño, mejor acuéstate. No hay nada mejor que descansar cuando uno se siente de la patada. Te voy a preparar algo de comer. ¿Hay sopa enlatada? Cuarto año de matrimonio. Querida, sé sensata, por favor. Después de que les des de comer a los niños, laves los platos y me planches la ropa que voy a llevar mañana, puedes recostarte un ratito para que descanses. Quinto año de matrimonio. Mujer, ¿por qué no te tomas un par de aspirinas en vez de estarse quejando tanto? Sexto año de matrimonio. Oye, ¿por qué no te haces unas gárgaras de agua con sal o lo que sea en vez de estar tosiendo como una foca? En el séptimo año de matrimonio, ay, por el amor de Dios, mujer, estornuda para otro lado. ¿Qué quieres, que me dé una neumonía? Nos causa un poquito de gracia escuchar una historia como esta, que pudiera ser ficticia, pero los que llevan muchos años de casados quizá encuentren alguna comparación en su propia relación matrimonial con lo que acabo de leer. Lo cierto es que al paso del tiempo, entre la luna de miel y los años que vamos cumpliendo, hay algo que sucede que hace que la vida se vuelva más monótona y la relación comienza a tener sus altibajos. Desafortunadamente, lo que aplica para el resfriado también aplica para el compromiso que hemos hecho de nuestros votos matrimoniales. Los placeres físicos que una vez formaron la intimidad que teníamos cuando recién nos casamos, desaparecen lentamente, dejando atrás solamente recuerdo lo que una vez hubo, pero que no ha vuelto a ser jamás. Es una relación en la que los dos socios ya no están satisfechos con las transacciones que se hacen todos los días. Es como si este arreglo nupcial ocupara un lugar distinto al que comenzó. Sin embargo, Dios no quería que esto fuera así. Él no pensaba que una luna de miel terminara después de la semana o 2 después de haber contraído las nupcias. Es interesante cuando pensamos acerca de arreglos nupciales, porque el matrimonio del gran reformador del siglo XVI, Martín Lutero, fue también un arreglo que él tuvo con quien llegó a ser su esposa, la ex monja Catalina de Bombora. Ellos se casaron el 13 de junio de 1525. Cuando ella tenía 16 años, hizo los votos religiosos y se convirtió en monja, donde tuvo la oportunidad de aprender a leer, a escribir y adquirir muchos conocimientos que de otra manera nunca hubiese podido tener oportunidad de alcanzar simplemente por el hecho de ser mujer. En esta época medieval, la mujer era vista más como un objeto, como un mueble, como una molestia necesaria, por decirlo así. Pero Martín Lutero llegó a conocer más acerca de el encanto y la forma en la que Dios veía el matrimonio gracias a su estudio en las Sagradas Escrituras.
Cuando Catalina de Bombora tenía 24 años de edad, estando en el convento donde estaba reclusa, escuchó el movimiento de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero, y los aspectos de la Reforma llegaron a sus oídos a tal grado de que ella los creyó y se convirtió al Evangelio de Jesucristo, abandonando la justificación por obras en la fe del catolicismo romano en el que ella había crecido. Al abrazar las nuevas doctrinas y creencias, Catalina sabía que tendría que dejar ese convento, y unos meses más tarde huyó junto con otras 11 monjas y se refugiaron en un territorio que ya había sido alcanzado por la Reforma Protestante. Martín Lutero personalmente se encargó de ese caso, colocando a cada una de estas monjas en un hogar, ya sea para que fuera adoptada por esa familia o se casara con alguien y formaran un nuevo hogar. La única persona que quedaba soltera era Catalina. Así es que Lutero, decidiendo ser caballeroso, le propone matrimonio, dejando bien en claro de que no se casaba con ella por amor, sino realmente para proveerle de un hogar, pero a la misma vez para sentar un precedente en cuanto a su punto de vista con respecto al matrimonio, tal como lo enseña la Biblia, que era un mandato divino, que era algo bueno y bien visto por Dios. A su vez, él estaba en contra de la idea del clero romano de los líderes no casarse, sino hacer voto de austeridad y voto de celibato, es decir, quedarse solteros de por vida. De hecho, muchos pensadores de la época medieval consideraban que el matrimonio era permisible, era un mal necesario, únicamente con vías a la procreación, pero no para encontrar ningún tipo de placer, a menos que fuera un placer temporal mientras sostenían relaciones sexuales, pero de ahí en fuera únicamente era visto como algo necesario para tener hijos. Lutero, en su estudio de las Escrituras, llegando a pasajes en Génesis donde se daba cuenta de que Dios había nombrado a la mujer una ayuda, un complemento ideal, descubrió que no solamente tenía que ser cualquier tipo de ayuda, sino la mejor ayuda que el hombre podía necesitar para ser salvado de su soledad. Esa era la razón por la que él procuró casarse con Catalina y de esta manera poder vivir en carne propia los deleites de la vida matrimonial. En una ocasión, con humor, el humor característico de Martín Lutero, escribió en uno de sus diarios diciendo: mi matrimonio agradará a mi padre, irritará al papa, hará reír a los ángeles y hará llorar a los demonios. Realmente él consideraba que casarse era algo bueno y agradable a Dios. Bueno, cuando Catalina supo que verdaderamente iban a casarse, reflexionó y dijo: a partir de ahora ya no seré nunca más Catalina, la monja fugada. Seré la esposa del gran doctor Martín Lutero, y todo lo que haga o diga yo será un reflejo de él. Pero esto debe ser lo que Dios quiere para mí, o nunca hubiera impulsado al doctor Lutero a pedirme matrimonio. Es como una tarea que Dios tiene para mí, la cual realizaré con gozo. Solo le pido a mi Dios que me mantenga humilde, me ayude a someterme y a ser una buena esposa para su siervo, el doctor Lutero. Y quizás mi amado Padre me pueda ayudar a arreglarlo todo para que me conceda un poco de amor y felicidad. ¿Saben? Dios escuchó la oración de Catalina y la contestó de una gran forma. No solamente el Señor bendijo ese matrimonio por más de 20 años con un amor creciente, aunque no inició con ellos dos enamorados, su admiración, respeto y cariño creció. Les concedió 6 hijos naturales y adoptaron a 4 más. Lutero llegó a amar profundamente a Catalina en los últimos momentos de su vida porque estaba convencido de que era Dios y no su decisión lo que los había unido para siempre. La pareja de Martín Lutero y Catalina Bombora son un excelente ejemplo para todo matrimonio cristiano. No solamente eran afectuosos el uno al otro, se ayudaban mutuamente,
ella cuidó de él era un hombre enfermizo y ella siempre lo atendía, sino que ella también trabajó hasta el cansancio para permitir que Martín Lutero pudiera servir a su Señor. Para ella, el que Martín Lutero sirviera al Señor era su propio servicio, atendiéndolo a él para quitarle cualquier otro tipo de distracciones. El hogar de los Lutero fue conocido no solamente por el cariño, el buen humor que se tenían, sino también porque eran muy hospitalarios. Constantemente, cada noche tenían a personas que se hospedaban con ellos, que venían a reunirse con ellos, estudiantes de él, para hacer preguntas teológicas y morales de la época. Las famosas charlas de sobremesa, que eran famosas en el hogar de los Lutero, fueron conocidas y muy respetadas por todos aquellos que les conocieron. Lutero afirmó que nadie puede tener una verdadera felicidad en el matrimonio si no reconoce primero con fe firme de que ese estado civil, junto con todo lo que conlleva estar casado, es agradable a Dios. Martín Lutero fue un gran ejemplo de lo que Proverbios 18:22 nos dice. El hombre que haya esposa encuentra un tesoro y recibe el favor del Señor. Es verdad, muchas personas tienen esposa, pero muy pocos realmente encuentran a una esposa. ¿Por qué digo esto? Porque muchas veces están ciegos y no se dan cuenta de que no solamente la esposa que Dios les ha dado, pero cómo se comportan con ella, ambas cosas son un regalo de Dios. Dios creó el matrimonio para disfrutarlo y para protegerlo como un tesoro, para cuidarlo hasta lo último, hasta que sus vidas sean separadas por la muerte. La idea central de esta meditación es la siguiente. Un matrimonio cristiano florece cuando el esposo y la esposa son llenos del Espíritu Santo y ambos reflejan la imagen de Cristo en su relación con la iglesia. Cuando un matrimonio cristiano es lleno del Espíritu Santo y ellos dos en conjunto reflejan el amor que Cristo tiene a la iglesia y la entrega que la iglesia tiene a Cristo, entonces podemos decir que ese matrimonio, esa relación es una relación llena del Espíritu Santo. Muchos matrimonios comienzan con gran entusiasmo los primeros años, pero poco a poco se van enfriando. Al igual que un largo viaje, el matrimonio puede volverse aburrido, puede volverse cansado, siempre y cuando nosotros no estemos entendiendo lo que significa el matrimonio de acuerdo a lo que Dios dice en su palabra. Después de que pasa la luna de miel, la determinación por mantener vivos los votos matrimoniales se debilita. Es por eso que cada matrimonio debe tener una conciencia clara de que necesitamos reformar nuestro compromiso matrimonial en forma constante. Y en ningún lado se ve esto más claro más que en las Escrituras. Así como la reforma protestante se fundamentó en la Biblia, la palabra de Dios, todo matrimonio para poder hacer una reforma a su compromiso marital debe fundamentarse en lo que dice la palabra de Dios. Específicamente lo que el apóstol Pablo dijo a los creyentes de Éfeso en Efesios capítulo 5, versículos 18 al 33. Vamos a meditar brevemente en estos pasajes. Busque por favor Efesios capítulo 5, versículo 18 al 33. La carta a los Efesios es fascinante, hermanos. Podemos dividirla claramente en dos secciones. Los primeros 3 capítulos nos hablan de doctrina, nos hablan acerca de cuál es nuestra posición en Cristo, nuestra relación con nuestro Señor Jesucristo, con Dios a través de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. La segunda parte es más práctica, es la aplicación práctica de esa doctrina en la vida cotidiana. Nos habla de las relaciones que tenemos con las demás personas. Entonces, en forma vertical, los primeros 3 capítulos de Efesios mencionan nuestra relación con Dios
Y la segunda parte de los capítulos 4 al 6 menciona la relación que debemos tener unos con otros como cristianos, como creyentes. El punto crucial se encuentra en Efesios 4:1 cuando el apóstol Pablo presenta la idea fundamental de la carta, donde dice: por lo tanto, yo, prisionero por servir al Señor, les suplico que lleven una vida digna del llamado que han recibido de Dios, porque en verdad han sido llamados. ¿Cuál es ese llamado? El contexto de esta carta nos lo dice. El privilegio maravilloso de ser nosotros el pueblo de Dios. Ese llamado. Dios nos ha escogido a usted y a mí como creyentes en Cristo Jesús para ser representantes de Cristo aquí en el mundo. Y adivine qué, escogió las relaciones interpersonales. Primeramente habla del matrimonio, luego habla de la relación padre-hijos y luego habla de la relación amo-esclavo para explicarle al mundo el tipo de relación que hay entre Dios Padre y su Hijo Jesucristo. No otra cosa más que el matrimonio cristiano puede reflejar la verdad del Evangelio, mostrándole al mundo la responsabilidad y la sujeción que hay entre Dios Padre y Dios Hijo. Así, el esposo y la esposa cristiana, por medio de su responsabilidad y sujeción mutua, pueden reflejar la verdad del Evangelio del amor de Dios. Dios ha escogido su matrimonio para hacer la obra misionera más impactante de la humanidad. Usted no necesita ir a un seminario para aprender esto. Únicamente necesita comprender lo que Pablo está diciendo aquí en esta carta a los Corintios. Fíjense que una de las funciones importantes del Espíritu Santo es desarrollar la unidad entre los creyentes en Cristo. El llamado nuestro entonces de reflejar la imagen de Cristo con la iglesia es nuestra responsabilidad de preservar esa unidad. Y lo vamos a hacer de una manera muy clara, siendo humildes, siendo amables, siendo pacientes. ¿Sigo con la lista? Estoy hablando, imagínense esto a la luz del matrimonio, siendo amables, siendo humildes, siendo pacientes el uno con el otro, siendo comprensivos y ante todas las cosas mantener el vínculo de la paz. Y no es otra cosa más que el amor que nos debemos tener unos a otros como cristianos. Es decir, que no solamente se aplica al matrimonio, sino cualquier tipo de relación personal que tengamos como cristianos que somos. Pero Pablo, siendo muy concreto, da ejemplos claros de cómo debe lucir esa unidad que debe haber en la fe, en el amor que nos tenemos, que dicho sea de paso, no es producida por nosotros, sino por el Espíritu Santo. Nuestro trabajo, nuestro llamado es a mantener la unidad. ¿Cómo? Siendo humildes, siendo pacientes, siendo comprensivos y siendo amantes de la paz. Es por eso que aquí en Efesios capítulo 5, específicamente en el versículo 18, él hace un mandato doble, él da una orden doble. Primero dice lo que no debe hacer el cristiano y luego explica lo que debe hacer el cristiano. Dice Efesios 5:18, no se emborrachen con vino porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos ¿de qué? Del Espíritu Santo. El primer imperativo es no se emborrachen. Qué interesante que Pablo esté hablando de esta manera. Resulta de que los efesios estaban en medio de una sociedad enteramente pagana e idólatra. Había una creencia en la mitología griega y romana. Por ejemplo, el dios más grande de la mitología antigua era Zeus para los griegos, pero era Júpiter para los romanos. El mito alegaba que Zeus hizo que la diosa Semele concibiera un hijo sin tener relaciones sexuales con ella. Semele decidió que tenía el derecho de ver al padre del hijo que llevaba en su vientre, así es que fue a ver a Zeus. Cuando vio a Zeus, quedó inmediatamente calcinada por la gloria de Zeus. Pero antes de que ella fuera incinerada, Zeus logró quitar el bebé del vientre de Semele y se lo incrustó en su propia pierna para que pudiera completar el lapso adecuado de su gestación hasta que diera a luz. El plan de Zeus era que su hijo, Dios, ¿verdad?, llamado Dionisio para los griegos,
llamado Baco para los romanos, fuera el que gobernara la tierra. La tierra estaba habitada por grandes titanes. Cuando los titanes se dieron cuenta de los planes del dios Zeus, decidieron acabar con el bebé Dionisio, el dios bebé. Lo raptan y lo parten en dos. Cuando Zeus se da cuenta, de acuerdo a la leyenda, rescata el cuerpo de su bebé, toma el corazón del niño, se lo come y por X o Y razón vuelve a engendrarlo él mismo, hace que se vuelva a formar, entonces lo coloca como gobernante supremo de la tierra. Y a todos esos titanes los hace polvo, cenizas. Y de esas cenizas nació la raza humana. Así que si usted no quiere creer en el evangelio de la Biblia, aquí le tengo esta otra, a lo mejor esta usted sí la cree. Hay algunas sectas que tocan a la puerta que creen ese tipo de cosas. Pero vea, esta era la creencia que tenían los efesios y muchos cristianos de la iglesia de Éfeso creían exactamente esto porque ellos habían participado de los rituales que se ofrecían al dios Dionisio o Baco, que involucraba orgías, que involucraba mucha inmoralidad, que involucraba borracheras. Por eso a Dionisio se le llegó a considerar el dios del vino, Baco, el dios del vino para los romanos. Por eso Pablo está diciéndoles, no anden con las cosas idólatras que antes ustedes practicaban. No se emborrachen con vino, en lo cual hay disolución. Mejor ustedes, ahora que son cristianos, mejor ustedes déjense llenar. Déjense llenar por el Espíritu Santo. Dejen que eso les controle. La palabra griega para llenar es pleró y tiene una connotación bien interesante. Significa tres cosas. La primera es la siguiente. Alude al viento que llena las velas de una embarcación para moverla en una dirección. De esa manera Dios hizo eso con aquellos que escribieron la Biblia. Llenó, ¿verdad? Los inspiró con su espíritu y ellos pudieron escribir la Biblia. Es lo que desea hacer con el cristiano. Quiere llenar por completo. No es la llenura de un vaso de un recipiente con agua hasta que rebose. No, es una llenura total que permite que una persona se mueva. Dios es el que interviene en nuestro caminar espiritual, que vayamos avanzando en la fe. La segunda connotación de esta palabra de llenar alude a los conceptos de saturación y preservación. En la antigüedad, para poder preservar la carne, se sumergía completamente en sal. No solamente le daba sabor a la carne, sino que la preservaba por más tiempo. Es una forma en la cual también Dios espera que la verdad de las Escrituras saturen completamente la mente y el corazón de sus hijos, para que todo lo que ellos digan, todo lo que ellos hagan, todo lo que ellos estén pensando esté saturado con la bendita palabra de Dios. Y la tercera aplicación de la palabra llenar, que es la que Pablo utiliza aquí en este versículo, habla de control total, habla de dominio total. La persona que está llena de tristeza está siendo dominada por ese sentimiento. La persona que está enojada está siendo dominada por esa emoción, ¿cierto? Bueno, Dios espera que como resultado de caminar espiritualmente, de nutrirnos de la palabra de Dios, nosotros podamos ser controlados, dominados por el Espíritu de Él, el Espíritu Santo. Por lo tanto, el cristiano debe, por razones obvias, ya que el Espíritu que lo llena es santo, el cristiano debiera vivir una vida santa. Es lo que Pablo está diciéndoles. Sin embargo, note algo interesante. La llenura no es algo que uno hace, uno debe dejarse llenar. ¿Me explico? Pablo no está diciéndole, llénense del Espíritu Santo. O sea, ustedes vayan, párense enfrente, oren en lenguas y luego llénense del Espíritu Santo. No está hablando de eso. Está hablando en forma pasiva de dejarse llenar. ¿Quién hace la llenura? La hace el Espíritu Santo. Miren, el cristiano es como un guante, como este. Este guante fue hecho para una función específica. Debe hacer un trabajo. Todo cristiano ha sido creado para hacer una función, un trabajo. Pero mientras este guante no sea lleno con una mano que pueda estar adentro, el guante no puede hacer nada. Yo lo puedo poner acá y decirle, toma esa vela, y no va a hacer absolutamente nada y se va a quedar tirado. El guante necesita que sea lleno por una mano que entonces va a poder dirigirlo completamente
hacia donde quiere llegar. Entonces ahora si el guante puede cumplir la función del guante mismo, no, ¿verdad? De la mano que ahora lo llena. La mano dice número 1, número 2 o toma esto. El guante simplemente se deja llevar por la mano. Así es la vida del creyente. El Espíritu Santo es el que debe llenarlo y hacerlo vivir la vida cristiana, hacerlo desarrollarse espiritualmente. Por sí solo, ningún cristiano solamente puede ser cristiano, pero no va a hacer absolutamente nada si no permite que el Espíritu lo llene. En pocas palabras, ¿qué es la llenura del Espíritu Santo? Dejarse dominar por Él. Que Dios sea el que gobierne nuestras vidas. Esa es la razón fundamental por la cual ahora el apóstol Pablo comienza a explicarles a los creyentes de Éfeso cómo debían demostrar esa llenura. Y les pone unos ejemplos en particular cuando llegamos aquí a los siguientes versículos. En el versículo 19, los efectos de la llenura del Espíritu Santo en la vida del creyente son los siguientes. Son 3 en particular. Adoración, es decir, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes y haciendo música al Señor en el corazón. Un creyente que está lleno del Espíritu Santo, no importa lo que esté pasando, no importa las tristezas, no importa los problemas que hay en el matrimonio, por dentro hay un gozo que nadie se lo puede quitar, porque la llenura del Espíritu le permite encontrar gozo que se basa en Dios, no en las circunstancias. Produce una alabanza, produce un canto nuevo, ya sea salmos, ya sea himnos, ya sea cantos espirituales. La Biblia está llena de salmos, tenemos un himnario maravilloso en el Antiguo Testamento y muchos de ellos fueron poesía, fueron cantadas. Hubo himnos que cantaba la iglesia del primer siglo, himnos maravillosos como Filipenses 2 que habla acerca de la kenosis, lo que era el vaciamiento de Cristo cuando vino aquí a ser un ser humano. Es un himno que cantaba la iglesia. Pero también surgieron muchos cantos espirituales como en la época de la Reforma, cantos como Castillo fuerte es mi Dios y una serie de cantos espirituales. Cualquiera de estos deben de estar siempre en la mente y el corazón del creyente. Por eso es una muestra de una alabanza constante a Dios. Esa es una de las cosas que produce la llenura del Espíritu Santo. La segunda cosa que produce es acción de gracias. Acción de gracias. Debemos hablar con Dios, pero no nos debemos olvidar que nuestras peticiones que hagamos al Señor deben ser con acción de gracias. Dice, y den gracias por todo a Dios el Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Cuenta una fábula que no es cierta, ¿verdad? Que 2 ángeles fueron enviados a la tierra para recoger las oraciones de los creyentes. Un ángel tuvo que hacer varios viajes porque era el ángel encargado de llevar las peticiones. Pero el ángel que llevaba las acciones de gracias con una mano sostenía todas las acciones de gracias de los cristianos. Es interesante y nos causará sorpresa, pero piense la siguiente vez que usted está hablando con Dios en oración y son más las peticiones que tiene que las acciones de gracias. Aquí nos está diciendo el apóstol Pablo que una persona que está llena del Espíritu Santo va a pedir menos cosas porque va a estar mucho más agradecida. Eso produce la llenura del Espíritu Santo. Y la tercera cosa importante, que es la parte medular al hablar del matrimonio, es que entre cristianos, entre hermanos y hermanas en la fe, debe haber un sometimiento mutuo. Fíjense lo que dice el versículo 21. Es más, sométanse unos a otros por reverencia a ¿quién? ¿Deben de someterse porque le cae bien el hermano o la hermana? No, ¿verdad? Se someten por reverencia al Señor. Él nos permite que tengamos esta relación unos con otros. Por lo tanto, tenemos que estar conscientes de eso en nuestras relaciones interpersonales. Y es ahí donde Pablo comienza a decir, por ejemplo, a partir del versículo 22, empieza a dar ejemplos bien prácticos de cómo el sometimiento entre los cristianos debe ser mutuo. Y el primer ejemplo que pone es en la pareja de casados. Habla con las esposas y los esposos y luego después habla con los padres que debe haber ese sometimiento con sus hijos mutuamente. Y finalmente termina hablando acerca de la relación empleado-empleador y finalmente la relación que tengamos con el mundo cuando provee la armadura que debe usar el creyente para enfrentarse a los ataques del enemigo en este mundo. Pero todo esto está en el marco de esta orden que está dando aquí en el versículo 21. Sométanse. Sométanse. Es una orden secundaria porque la orden principal era sean llenos,
sean llenos, déjense llenar por el Espíritu Santo y sus vidas van a producir alabanza, sus vidas van a producir acción de gracias y sus vidas van a dar como resultado en forma natural un amor, una aceptación y un sometimiento mutuo como hijos e hijas de Dios. Entonces, cuando nos referimos a la relación esposa y esposo llenos del Espíritu Santo, fíjense la manera como el apóstol Pablo les explica a ellos que debían vivir sus vidas. Les dice aquí a las mujeres: para las esposas, el sometimiento, aunque no aparece en el original en griego, para las esposas el someterse a otro, en este caso a sus maridos, es esto: sométase cada una a su marido como al Señor, porque el marido es la cabeza de su esposa, como Cristo es la cabeza de la iglesia. Él es el salvador de su cuerpo, que es la iglesia. Así como la iglesia se somete a Cristo, de igual manera la esposa debe someterse en todo a su marido. Este es uno de los pasajes que más mal se ha interpretado en la historia desde que Pablo escribió este pasaje. Nadie que escuchó al apóstol Pablo malentendió lo que él estaba diciendo. Recuerden que es una carta. Cuando alguien lee una carta no saca pedacitos y solamente con el pedacito se conforma. La carta es el contexto general de ese pasaje. Aquí está hablando de la vida que debe tener el cristiano, el Hijo de Dios, en medio de la situación difícil que vive. Y aquí Pablo está diciéndoles: miren, muchachos, para que me entiendan bien, ¿cómo deben someterse el uno al otro? Así como en la casa. La esposa se somete a su marido, así como la iglesia debe estar sometida a Cristo, porque lo respeta, porque lo reverencia, porque lo considera en alta estima. Pero el sometimiento al marido debe ser como al Señor. Esa es la implicación aquí. No se somete a cualquier hombre, como algunos trataron de explicarlo en la antigüedad. La mujer se debe someter únicamente a un hombre, y ese es su marido, siempre y cuando el sometimiento sea a Cristo, que es la autoridad máxima. La función del hombre va en determinación a la función que Dios quiere darle. Entendamos algo muy importante aquí, hermanos, porque si nosotros no entendemos esto, vamos a confundir este pasaje tan especial que tenía el apóstol Pablo. La igualdad de dignidad entre el hombre y la mujer no significa que los roles o los papeles que ellos desempeñan en su relación son idénticos. No. El hombre es llamado a ser cabeza de su familia. Siempre y cuando el hombre esté cumpliendo con la cabeza principal, que es Cristo, la mujer no va a tener ningún problema en someterse a la autoridad, en forma voluntaria, a la autoridad del marido, porque el marido está sometido a Cristo. Ahí es donde cambian las cosas cuando una mujer está casada con una persona que no es cristiana. Él no está sometido a Cristo. Su primer sometimiento es a Cristo. Y si tiene un esposo, procura hasta donde más pueda someterse a la autoridad del varón, siempre y cuando no vaya en contradicción con la autoridad de Cristo. Eso es lo que está diciendo aquí el apóstol. La ilustración que pone es precisamente la iglesia y Cristo. La iglesia está sometida a Cristo en todo, da su vida por Él. Y esa es más o menos la implicación. Lo que significa de que autoridad en el hogar no es sinónimo de tiranía. Muchos hombres, muchos maestros de la Biblia, predicadores, empiezan a hablar con estas recomendaciones para el matrimonio empezando con el versículo 22. No podemos cometer ese error. Necesitamos comenzar con el versículo 18 porque ahí está el primer mandato, que es: sean llenos del Espíritu Santo, y las otras tres cosas se van a dar por sí solas porque uno ya está lleno del Espíritu Santo. La razón por la que tenemos problemas para aceptar el sometimiento de la mujer hacia el marido es porque nos hace falta ser llenos del Espíritu Santo para entender lo que Dios quiere decir. Porque no solamente es una orden a la esposa, sino es una orden al marido. En las siguientes palabras que da en el versículo 25, habla directamente al esposo, y pareciera que Pablo le carga más la mano a la mujer, pero cuando escucha cómo se refiere al hombre, el compromiso del varón, por ser un rol mucho más directo con Dios, es mucho más pesado. Fíjense lo que le dice al marido en el versículo 25. Para los maridos esto significa: ame cada uno a su esposa tal como Cristo amó a la iglesia. Él se entregó su vida por ella, a fin de hacerla santa y limpia y lavarla mediante la purificación de la palabra de Dios.
Lo hizo para presentársela a sí mismo como una iglesia gloriosa, sin mancha ni arruga, ni ningún otro defecto. Será en cambio santa e intachable. De la misma manera, dice, el marido debe amar a su esposa como ama a su propio cuerpo. Pues ningún hombre que ama a su esposa en realidad demuestra que se ama a sí mismo. Nadie odia su propio cuerpo, sino que lo alimenta y lo cuida como Cristo lo hace por la iglesia. Y nosotros somos miembros de su cuerpo, como dicen las Escrituras. El hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Este es un gran misterio, pero ilustra la manera en que Cristo y la iglesia son uno. Ese es el misterio que Pablo dice aquí. Ve el versículo 23. Por eso le repito, cada hombre debe amar a su esposa como se ama a sí mismo, y la esposa debe respetar a su marido. En pocas palabras le está diciendo al hombre: tu amor por tu esposa debe ser como el amor que Cristo tiene hacia su iglesia. Debe ser sacrificial. ¿Sí? Debes de poner las necesidades de tu esposa por encima de tus propias necesidades. Y no nos confundamos, no solamente le manda al hombre que ame y a la mujer que respete. El amor y el respeto es mutuo. Los dos se demuestran el amor y el respeto de esta manera. La iglesia vive por su Cristo. Cristo está dispuesto a morir por su iglesia y lo hizo. El hombre debe estar incluso dispuesto a dar su vida por el amor hacia su esposa. La mujer debe vivir para el hombre debe morir por su esposa. Es la relación intrínseca que Pablo está tratando de resumir al decir cómo debe lucir ese sometimiento mutuo en la relación matrimonial. Muchas veces nosotros cometemos el error de separar esto y empezar a hablar de amor y respeto, y decimos, bueno, mientras mi esposa no me respete, yo no le demuestro cariño. O a veces decimos, yo no le voy a respetar a él hasta que no sienta que soy amada. Y así empezamos con un ciclo vicioso donde nadie está cediendo y los dos se vuelven orgullosos y nadie está cumpliendo con esta orden divina. Cuando realmente nuestro amor y nuestro respeto es como a Cristo, es a Él. Él es el ejemplo, Él es la medida. Ahora, Pablo dice, ustedes por sus propias fuerzas no lo van a poder hacer solos. Por eso necesitan ser llenos. Necesitan voluntariamente querer ser llenados, someterse a la dirección del Espíritu Santo para que Él lo haga. Entonces viene la parte práctica, porque de una manera muy clara el apóstol Pablo les da 4 cosas que la pareja debe aplicar en su propia vida. Perdón. En primer lugar, sacrificio. Cristo se dio a sí mismo por la iglesia, versículo 25. De la misma manera, nosotros debemos rendir nuestro egoísmo, nuestro propio yo, para poner a la otra persona, ya sea el esposo o la esposa, antes que mis propias necesidades. Miren, es muy sencillo. Si la esposa pone las necesidades del marido en primer lugar antes que las de ella y se preocupa por suplirlas, y el marido pone las necesidades de la esposa antes que las de él y se preocupa por suplir, los dos ganan, porque sus necesidades son suplidas y ambos están realizando esta relación de sometimiento mutuo que manda aquí el apóstol Pablo. Por eso, aunque el sacrificio duela, el sacrificio debe hacerse en amor, voluntario, no a la fuerza. Una persona que está llena del Espíritu Santo voluntariamente se someterá hacia su cónyuge porque lo está haciendo hacia el Señor. Como el ejemplo de Catalina Bombora, que dice, voy a poner las necesidades de Martín en primer lugar porque al hacerlo estoy poniendo las necesidades de mi Cristo en primer lugar. Es como ella lo interpretó, es como Pablo lo está explicando aquí para con nosotros. Entonces, la siguiente vez que usted crea que se está sacrificando por el mequetrefe de marido que tiene, por el querido marido que tiene, piense en esto. No está sacrificándose por él, está haciéndolo por su Señor, sometiéndose voluntariamente al liderazgo que tiene el hombre en la casa.
La siguiente vez que usted se sacrifique por su esposa, no lo hace específicamente por ella, aunque nunca le dé las gracias. Lo hace por el Señor. Y usted lo traduce en la manera como demuestra su amor, el preocuparse y cuidarla en todo aspecto a ella. Entonces, sacrificio. Segundo, santificación. No hay sacrificio que no sirva para ofrendar algo sagrado, algo santo. El propósito de Cristo de sacrificarse fue para santificar a la iglesia, para separarla, hacerla única. En términos del propósito original, esto refleja la gloria de Dios en este mundo. El que el hombre le dé el lugar de honor que corresponde a la esposa en la relación muestra a este mundo incrédulo un amor superior que ellos no están acostumbrados. El que un hombre de verdad ame y honre a su mujer, como Cristo lo hace con la iglesia. Es reflejar esa imagen del Señor. Estos dones que Dios le da a la iglesia deben manifestarse para que otros puedan recibirlos como una ofrenda agradable. Por lo tanto, sacrificio, santificación y tercera, una palabra bien importante, perdón, perdón mutuo. Hay que aprender a perdonarnos mutuamente. Cristo sacrificó su propia vida para santificar a la iglesia, para limpiarla, para separarla, para hacerla más santa, pero este proceso involucró el perdón. ¿Cuántas veces Cristo no ha perdonado a la iglesia los errores por los pecados cometidos? Bueno, de igual manera, el hombre y la esposa deben ejercitar este don preciado. Miren, nunca nos vamos a parecer más a Dios más que cuando aprendemos a perdonar a nuestros semejantes, en particular a nuestro cónyuge. Debemos ejercitar la gracia y el perdón en el hogar. ¿Saben ustedes que a veces es más fácil ejercitar la gracia con alguna persona aparte acá en la iglesia? Pero muchas veces el último lugar donde se ejercita la gracia y el perdón es en nuestra relación marital. Es por eso que necesitamos reformar nuestro punto de vista de cómo Dios ve el matrimonio y ve un lugar donde el perdón debe estar todos los días en los labios de ambos. Las palabras que pueden salvar su matrimonio son las siguientes: lo siento, cometí un error, perdóname, no lo volveré a hacer. Si usted aprende estas 4 frases y las utiliza a diario en su relación marital, usted se va a dar cuenta, diciéndolas de corazón, cómo logra cosas increíbles en esa relación que usted tiene con su pareja. Y finalmente, las 3 cosas dan como resultado la número 4. Hay una honra mutua. Aquí el apóstol Pedro está diciéndole a los esposos en 1 de Pedro capítulo 3:7, un versículo paralelo a Efesios 5, está enfatizando que el honor a la esposa es como a un vaso más frágil, lo que da por sentado de que también el hombre es frágil. La mujer por constitución normal es diferente al varón. No es que sea el sexo débil, es simplemente que la conformación física de ella es más frágil. ¿A poco usted no se siente como el superhéroe en la casa cuando la esposa llega con el tarro de aceitunas y le dice, cariño, ¿me abres por favor que yo no puedo? Usted hace como yo. Lo bueno es que ella me compró una toallita muy buena que cuando se pone arriba lo agarra, y ya con eso me hace sentir como el superhéroe que debo ser en mi casa para mi esposa. No, la honra es mutua, porque honrando a nuestras esposas realmente nosotros estamos declarando una verdad importante que Pedro dijo y Pablo está enfatizando aquí en Efesios. Ellas son coherederas juntamente con nosotros de la gracia divina. Nosotros juntos reflejamos la imagen de Dios y en la relación matrimonial estamos mostrando al mundo realmente la relación que Dios Padre tiene con Dios Hijo. Dios Padre honra a su Hijo y el Hijo siempre honra al Padre. No hay división, no hay competencias entre ellos. Si usted ora al Padre, el Hijo no se siente mal. A veces me dicen algunos, Padre, papá, como me quieran llamar. Me dicen, ¿cómo podemos orar? ¿Oramos a Dios Padre o Dios Hijo? No, ora a quien sea. Ellos saben muy bien a quién le corresponde el crédito es de Dios. En el matrimonio debería ser lo mismo. Cuando alguien exalta a la esposa y dice, qué buena mujer tienes, uno no debe sentirse mal porque me están diciendo que mi esposa es maravillosa, hermosa y aparte de ello muy inteligente, porque ¿saben qué? Al lado de un buen hombre está una buena mujer. Me está exaltando a mí también. Cuando alguien me dice a mí, qué buen predicador es usted, pastor, está exaltando a mi esposa porque gracias a ella yo puedo de alguna otra manera estudiar como corresponde. Somos un equipo.
estoy bromeando con ustedes, pero lo que me estoy refiriendo es que la honra tiene que ser mutua en la relación. Es lo que aquí está explicando el apóstol Pablo en ese sentido. Entonces, si logramos hacer estas 4 cosas, entonces estamos cumpliendo con un propósito fundamental y entendiendo lo que este misterio de la relación de Dios con su Hijo Jesucristo se puede desplegar en la relación matrimonial del hombre y la mujer. Un amor sacrificial, un amor santificador y un amor que satisface en todos los sentidos. ¿Cómo lo podemos hacer? Sacrificándonos, aprendiendo el valor del sacrificio, santificando a la otra persona. Es decir, esta persona es la persona en quien yo voy a poner mis ojos y la única persona en quien yo voy a admirar, a elogiar y a tener en alta estima, perdonándonos mutuamente y finalmente honrándonos mutuamente. Recuerden, la orden fundamental de todo este pasaje es que nos dejemos llenar por el Espíritu Santo. Entonces podemos nosotros estar en condiciones de cumplir el propósito para el cual hemos sido llamados. Vamos a poder preservar la unidad que debe haber aquí. Una unidad que el Espíritu Santo ya produjo, pero la tarea suya y mía como hijos de Dios es preservarla. ¿Cómo? Siendo humildes, sometiéndonos unos a otros y alabando al Señor en todos los aspectos. Vamos a hablar con nuestro Dios. Nuestro Padre, gracias infinitas por el amor que usted nos tiene. Por darnos a conocer, Señor, que no hay absolutamente nada en este mundo en el que vivimos que pueda ocultarse de su mirada. Gracias, bendito Dios, por habernos sellado con su Espíritu Santo cuando nosotros creímos en Jesucristo como nuestro Salvador. Gracias por haber venido a vivir en nosotros cuando nos bautizó como hijos suyos dentro del cuerpo de Cristo. Ahora, la orden constante en tiempo presente debe ser que debemos dejarnos llenar por ese Espíritu. Debemos dejarnos dominar por ese Espíritu. Debemos dejarnos impregnar, empujar por ese Espíritu. Porque solamente con el Espíritu dominando todo nuestro ser podemos tener una relación matrimonial que honre su santo nombre. Solos no podemos, Señor. Hay cosas que constantemente interrumpen nuestra relación con nuestra pareja. Constantemente estamos en fricción. Pero ahora, Señor, conociendo su palabra, nos damos cuenta que la llenura del Espíritu Santo es algo que debo anhelar todos los días. Y debo pedirle al Señor que entre en mí, que me pueda dominar para que sea Él viviendo en mí en lugar de yo por mí mismo. Entonces, Padre, entonces lograré poder hacer su voluntad. Entonces lograré poder sacrificarme, poder santificar a mi cónyuge, poder también honrarle y sobre todo perdonarle, porque yo mismo he sido perdonado. Gracias, Dios, por recordar esta gran verdad que nos permite a nosotros reformar nuestra perspectiva con respecto a nuestro compromiso marital. Todo esto, Señor, lo agradecemos y todo esto prometemos realizarlo en nuestras relaciones interpersonales, particularmente en nuestros matrimonios, por amor a Cristo y en su nombre. Y todos decimos, amén.